Hola, soy el pastor José Luis Latorre y nuevamente los saludo aquí desde mi oficina en la primera iglesia luterana en Orland, en el norte de California. ¿Cómo están? Hace tiempo que no nos hemos encontrado en estas conversaciones. Hoy día quisiera hablarles un poco sobre el tema del orden del culto divino o del servicio dominical. Me han llegado algunas preguntas sobre he visitado una iglesia luterana, una iglesia reformada, una iglesia evangélica, protestante en tal sitio y me he dado cuenta que unas son más litúrgicas, otras son más tradicionales, que el orden del servicio se parece mucho a la misa católica, en otras es más libre, menos elaborado, otras son medias carismáticas. ¿Cómo es que nosotros los luteranos entendemos el orden del culto y el servicio divino que permite esa enorme diversidad? Eh, Porque si bien se conservan los elementos fundamentales de todo servicio, hay una libertad litúrgica para que cada congregación pueda al mismo tiempo expresarse de acuerdo a sus propias tradiciones culturales, a su herencia litúrgica, a su idioma, a sus costumbres, etcétera. Incluso el tema de la edad y las personas que conforman una comunidad, la generación que conforma esa comunidad, pues marca mucho también cómo se va a ver todo esto. De acuerdo a las escrituras en la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos que los primeros cristianos realizaban el servicio divino, el culto a Dios, con fundamentalmente dos elementos. Uno, por un lado, era la enseñanza, la predicación del Evangelio, lo que se llamaba la doctrina de los apóstoles, y el otro era la celebración de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía, que en el Nuevo Testamento se denomina el partimiento del pan, ¿no? Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y dice, y los discípulos se reunieron con los apóstoles el día del Señor y escucharon la palabra de Dios y luego celebraron el partimiento del pan, está diciendo que básicamente lo que ellos tenían ahí era una reunión de culto divino donde ellos estaban rindiendo adoración a Dios, escuchando la palabra de Dios, el mensaje predicado por los apóstoles y sus sucesores, los demás obispos y maestros que fueron parte de las congregaciones conforme éstas se fueron expandiendo y que junto a ello celebraban el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, como sea que las diferentes tradiciones la llamen. Entonces encontramos que hay esos dos ingredientes, palabra y sacramento. Esos son los dos elementos fundamentales que nosotros, los luteranos, consideramos nunca deben faltar en una reunión del servicio congregacional, del culto dominical, que también tiene diferentes nombres. Unos lo llaman el servicio dominical, otros lo llaman el culto congregacional, otros el servicio de adoración, otros lo llaman la misa evangélica, la misa hispana, la liturgia de la palabra, la liturgia del sacramento, etcétera. Todos esos nombres son la misma cosa para denominar ese evento que sucede cuando la congregación se reúne para escuchar la palabra de Dios, para recibir la instrucción del pastor o del diácono o del líder que tiene la responsabilidad de predicar ese día y para compartir la Eucaristía, la Santa Cena, el partimiento del pan, la Santa Comunión, como quieran llamarlo. Como se darán cuenta, todos esos nombres para nosotros son sinónimos, pero ambos elementos son fundamentales en la presencia del servicio congregacional, la predicación y el partimiento del pan, es decir, la Santa Comunión.
Ahora, de acuerdo a nuestros escritos confesionales, para predicar hay que tener un llamado legítimo. Es decir, tiene que ser una persona que ha sido educada, que ha sido formada teológicamente y, y litúrgicamente, y al mismo tiempo tiene que haber sido llamada por la congregación e instalada propiamente por las autoridades congregacionales y por el obispo del sínodo correspondiente para poder ejercer la tarea de ser el predicador y el administrador de los sacramentos en esa congregación. Es decir, por ejemplo, yo soy pastor aquí en esta congregación en Orland y yo he sido instalado por el obispo con la aprobación de los miembros del consejo parroquial de esta iglesia. Entonces, eso me da a mí la autoridad para ejercer el ministerio pastoral en esta congregación, ¿no? En esta particular congregación, porque habiendo sido ordenado para predicar, enseñar y administrar los sacramentos, tengo un llamado específico para que esa misión se ejecute en esta particular congregación donde yo estoy sirviendo. Yo en actualidad sirvo en dos congregaciones, una aquí en esta ciudad de Orland y otra en una ciudad más pequeña que se llama Artua, que está como a 15 minutos de aquí en automóvil. Entonces tengo el llamado para ejercer el ministerio pastoral en esas dos congregaciones que juntos forman una parroquia luterana en esta área donde yo estoy trabajando. Ahora, referente entonces al orden del culto, podemos notar que esos elementos fundamentales, que son la palabra y los sacramentos, siempre deben estar presentes. La forma en que esto se realiza, eso puede variar. Es decir, pueden haber congregaciones que son muchísimo más litúrgicas, que mantienen el orden de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística de una manera más tradicional, como lo he enseñado en videos anteriores, según el libro de Liturgicanto, por ejemplo, en español, y según el libro de servicio luterano evangélico en inglés aquí en los Estados Unidos. ¿Qué dice la doctrina de la iglesia? Bueno, cuando uno quiere saber un poco qué piensan los luteranos sobre todas estas cosas, yo les recomiendo que se vayan a este libro, el libro de Concordia, que es el libro donde están todas las doctrinas de la iglesia, ¿no? En inglés acá lo tengo también, The Book of Concord, y en español se llama el libro de Concordia, y es todo este libro, ¿no? Muy, muy grueso, estos dos libros. Y entonces, en estos dos libros, que en realidad es un mismo libro, este es en español y este es en inglés, uh, ahí está todo lo referente a qué es lo que cree la iglesia. Es lo que nosotros llamamos los escritos confesionales. Es decir, tenemos la Biblia, que es el escrito por excelencia del cual se extrae todas nuestras enseñanzas y nuestra predicación, pero también tenemos lo que se llaman los escritos confesionales, que son la explicación de esas enseñanzas bíblicas que nosotros como luteranos predicamos y creemos. Es decir, cuando alguien es ordenado pastor en nuestra iglesia, tiene que prometer que va a enseñar de acuerdo a este libro, de acuerdo a estas enseñanzas. Es decir, si eres un pastor luterano, tienes que enseñar el Evangelio y administrar los sacramentos como la iglesia luterana lo hace, ¿no? Igual si eres católico, pues tienes que seguir los documentos de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que está ahí en el Denzinger, en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, y tienes que enseñar de acuerdo a eso, ¿no? No puedes enseñar de acuerdo a otra enseñanza. Si eres sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, tienes que hacerlo de acuerdo a los cánones de la Iglesia Ortodoxa. Si eres anglicano o episcopal, tienes que hacerlo pues de acuerdo al libro de oración común, ¿no? Y a los demás catecismos y documentos. Si eres presbiteriano, calvinista, tienes que hacerlo de acuerdo a la confesión de Westminster o al catecismo de Heidelberg, ¿no? Entonces, sí, cada denominación o iglesia confesional tiene pues documentos fundacionales a partir de los cuales
entiende cómo ejercer el ministerio. Y esos documentos fundacionales vienen de la exégesis y el estudio teológico histórico de las escrituras. Por eso la norma, sobre todas las normas, en el caso nuestro es la Biblia, y en segundo lugar vienen los escritos confesionales. Ahora, todas las iglesias tienen en mayor o menor grado escritos confesionales. Incluso cualquier iglesia evangélica pequeña, independiente en un pueblito, si ustedes le preguntan qué crees, ellos les van a decir, bueno, acá están nuestros 4, 5, 6 puntos de declaración de fe que creemos en la Biblia, en la Trinidad, etcétera. ¿No? Toda iglesia tiene que tener eso, porque si no, ¿cómo podríamos hacer nuestra misión? Bueno, ¿qué dicen los escritos confesionales en torno al tema de cómo debe ser el culto, el orden litúrgico, la libertad litúrgica que tienen las iglesias? Nosotros leemos aquí en los escritos confesionales, especialmente en la fórmula de concordia, en el epítome de la forma de concordia, en el artículo 10, dice que había una controversia, ¿no? Había una controversia. Había algunos que decían, hay cosas aquí que no están en la Biblia, en el culto, hay cosas que no están en la Biblia. ¿Debemos seguir practicando las cosas que están en la Biblia o debemos de tener la libertad de quitarlas? ¿O qué hacemos con eso? ¿No? Por ejemplo, en ese tiempo, pues el debate era, en el tiempo de la Reforma, teníamos la misa, el orden de la misa de la Iglesia Católica, y entonces ahí en esta orden de la misa había una serie de rituales y vestimentas litúrgicas y las velas y el altar, todas estas cosas, y algunos decían, bueno, la Biblia no dice nada acerca de esto, ¿no? No dice que debemos de vestirnos de tal manera, debemos tener tantas velas en el altar, debemos tener la Biblia en el centro, o si el pastor debe orar mirando a la congregación o mirando al altar. La Biblia no dice nada de esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estas costumbres que tenemos? Entonces los reformadores, en el caso luterano, encontraron una fórmula, que era, vamos a seguir practicando todo aquello que la Biblia no condena. Es decir, si la Biblia no dice nada acerca de si esto está bien o está mal, eso de ahí lo podemos seguir practicando si queremos, o si no queremos, dejamos de practicarlo. Entonces la regla básicamente es, aquello que la Biblia no condena se puede mantener si queremos, o se puede dejar de lado si también queremos dejarlo de lado. No estamos obligados a mantener aquello que la Biblia no dice que tenemos que mantener. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que mantener? Tenemos que mantener la enseñanza evangélica, la palabra de Dios, la predicación y los sacramentos. Eso sí tenemos que mantener. Pero si el templo lo tienes que pintar de color blanco, si tiene que haber una cruz o un crucifijo, si tienen que haber velas en el altar o no deben haber velas en el altar, si los paramentos del altar deben cambiarse de acuerdo al año eclesiástico o no, si debes sentarte en sillas o estar de pie o usar bancas, eso de ahí no dice nada. Eso no dice absolutamente nada. Si solamente se pueden cantar salmos o se pueden cantar también himnos o si se puede interpretar música clásica o se puede interpretar música contemporánea o música folclórica, eh, de eso tampoco dice nada. Entonces, cada congregación va a tener que decidir conforme a su santo criterio y conciencia en torno a aquello que la Biblia no condena. Si quiere añadir algo o quiere retirar algo que la Biblia no condena. Pero si la Biblia condena algo, entonces ahí sí la congregación debe decir, esto de acá no lo podemos hacer, ¿no? En la iglesia no podemos orar más que en el nombre de Jesús, a Dios el Padre, en el Espíritu Santo. No podemos orar a otro Dios, porque la Biblia dice que debemos orar al Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos bautizar en el nombre de
otra divinidad. Entonces se dan cuenta que de qué se trata todo esto, ¿no? Se trata de poner lo esencial, mantener siempre lo esencial, pero tener la libertad y el discernimiento para decidir si nos quedamos con algo que no está condenado o si lo mantenemos. Entonces, ¿qué dice aquí en el artículo 10 del epítome de la Fórmula de Concordia, en el libro de Concordia? Dice: respecto a las ceremonias religiosas que la palabra de Dios no ordena ni prohíbe, pero que se han introducido en la Iglesia a causa del buen orden y el decoro, surgió una controversia entre los teólogos adherentes a la Confesión de Augsburgo. ¿Cuál es la controversia? Les he dicho, algunos dicen esto se debe quedar o esto se debe de ir. ¿Y cuál es la respuesta? Dice: para componer también estas controversias, creemos, enseñamos y confesamos unánimemente. Esta es otra cosa que es muy interesante. En este libro siempre cuando se llega a una conclusión se dice esto creemos, esto enseñamos y esto confesamos. Unánimemente, ¿no? ¿Qué es eso? Dice: las ceremonias eclesiásticas que no son ordenadas ni prohibidas por la palabra de Dios, sino que solo han sido instituidas a causa del decoro y el buen orden, no son de por sí culto divino, ni siquiera forman parte de él. Es decir, pueden estar en el culto divino o no pueden estar, porque no hay un mandato expreso de Dios para estar ahí. Es decir, si el pastor se viste con alba, si se viste con una toga, si usa alzacuello o si predica así como yo estoy vestido hoy día, que estoy hablando con ustedes, es indiferente para la validez de la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos, ¿no? Yo normalmente los domingos me visto con la ropa litúrgica correspondiente para oficiar los sacramentos y predicar la palabra en la iglesia. También cuando voy a hacer un funeral o una casa, pero muchas veces ha habido una emergencia y me han llamado y he tenido que hacer mi función pastoral y estaba vestido así como estoy ahora. Entonces he cumplido con mi función pastoral de esa manera, porque la, el, el valor del hecho de los sacramentos está en la palabra de Dios y en la fe, no está en cómo está uno vestido. Entonces dice luego: creemos, enseñamos y confesamos que en todo lugar y en todo tiempo la congregación de Dios tiene el poder de cambiar estas ceremonias según lo aconsejan las circunstancias, de manera tal que redunde en la mayor utilidad y edificación de la congregación de Dios. Es decir, que es la iglesia, la congregación local, bajo la guía y el acompañamiento pastoral del ministro ordenado, la que determina si quedemos con esto o no, si modificamos esto o no lo modificamos, si mantenemos estos himnos o si usamos himnos más modernos, ¿no? Entonces vemos ahí que esto es algo que queda pues a disposición, a discreción de las congregaciones locales, ¿no? Luego nos dice un punto número 5. Creemos, enseñamos y confesamos que ninguna iglesia debe condenar a otra por tener menos o más ceremonias no ordenadas por Dios que las otras, si es que por lo demás existe entre ellas unidad en la doctrina y en todos sus artículos de fe, como también en el uso correcto de los santos sacramentos. Como dice un dicho, un desacuerdo en el ayuno no destruye el acuerdo de la fe. Es decir que, por ejemplo, si en mi congregación celebramos el servicio dominical de esta manera, eso no significa que nuestra congregación es mejor que aquella que lo celebra de otra manera, o que aquella que usa música contemporánea y tiene una banda de rock tocando en el servicio es mejor que aquella como la mía, donde tenemos solamente órgano y piano para hacer el servicio. O que aquella donde hay 5,000 personas en un santuario totalmente moderno, no es mejor que una donde hay 50 personas en una capilla antigua. No.
Todas son exactamente iguales, mientras mantengan lo esencial de la fe, la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos. En cuanto a las formas, hay plena libertad, como acabo de ver, de decirles aquí en los escritos confesionales. Entonces tenemos esta unidad en la diversidad. Esa es la regla. Entonces, cuando ustedes tengan que responderse la pregunta, he ido a una iglesia donde se celebra el servicio de esta manera. He ido a otra iglesia que dice que tiene la misma confesión, pero lo celebra de esta otra forma. No significa que esas dos iglesias, una sea mejor que la otra. Significa simplemente que ambas, en su discernimiento, han encontrado una manera muy propia de celebrar aquello que es fundamental, la palabra y los sacramentos, pero han discernido aquello que no es lo esencial y han decidido aplicar la regla de mantener aquello que les es más propio y que no se opone a la palabra de Dios, o retirar aquello que no les parece ajustarse a su realidad, sin dañar por ello la integridad de la palabra de Dios y de los sacramentos. Bien, esto pues es este mensaje por el día de hoy en torno a esta pregunta que me hicieron sobre el orden del culto y la unidad en la diversidad que existe entre nuestras iglesias. Les deseo que tengan un bendecido tiempo y, como siempre les digo, sean muy felices. Hasta pronto.